Las células de todos los seres vivos realizan muchas actividades distintas. Consiguen alimento, lo procesan, lo utilizan como fuente de energía, algunas se mueven, otras se defienden de los horrores que hay a su alrededor, y hay algunas capaces de hacer cosas muy características, como captar luz, percibir movimiento, producir y percibir sustancias químicas muy específicas. Todo esto es posible gracias a las proteínas, las cuales le ayudan a hacer todo lo que requiera para sobrevivir. Ahora, ¿cómo saben qué proteínas hacer para determinado momento? O mejor aún, ¿cómo saben cómo hacer una proteína? Bueno, cada célula tiene un manual de instrucciones para hacerlas, a veces encerrado en una parte llamada núcleo, como en nuestras células, o está relativamente libre dentro de la célula, en el caso de las bacterias. A veces está escondido en otras partes de la célula. Este manual de instrucciones es el ácido desoxirribonucleico, o ADN, una molécula gigante formada a partir de otras moléculas más chiquitas llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos se ensamblan entre sí formando cadenas, y cada uno de estos está compuesto por otras moléculas llamadas bases nitrogenadas, y usualmente son 4 distintas: adenina, citosina, guanina y timina. Estas 4 van variando a lo largo de la cadena, y se puede decir que forman un código de 4 letras. La información que guarda el ADN resulta de la combinación de este código. Ahora, el ADN no suele ser una cadena solitaria. Suelen ser 2 cadenas que se entrelazan entre sí y permanecen unidas entre ellas por medio de enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno, que se forman entre las bases nitrogenadas. Usualmente, la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina, y viceversa. En los años 40 se descubrió la relación entre las bases nitrogenadas por el equipo de Erwin Chargaff. Después, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins observaron la estructura a partir de fotografías tomadas con difracción de rayos X, entre ellas la famosa fotografía 51, tomada por Raymond Gosling. Y a partir de estos descubrimientos, James Watson y Francis Crick desarrollaron el famoso modelo de la doble hélice, con el cual ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1962, a algunos de ellos. Lo bello de este modelo es que sugiere que, si separas las 2 cadenas y acomodas nucleótidos complementarios a los de alguna de las cadenas y los pegas, puedes tener cadenas iguales a las originales, lo cual pasa y sirve para que el ADN se copie a sí mismo o para copiar la información que tiene. Para explicar cómo se utiliza la información del ADN para producir proteínas, voy a usar una analogía que se utiliza mucho, que es la analogía de las galletas. Tu abuela tiene un recetario de galletas, bastante variado. Tú quieres hacer las galletas especiales de la abuela, pero ella no te va a prestar el libro para llevártelo a la cocina porque todos sabemos por qué los bomberos estuvieron invitados a la cena de Navidad el año pasado, Rodrigo. En serio, no es tan difícil prender el horno. Pero bueno, no te presta el recetario, pero tú puedes copiar en un papel la receta para después conseguir los ingredientes, juntarlos y quemar la cocina nuevamente. Algo más o menos similar sucede en las células, sin tomar en cuenta el último paso, usualmente. El ADN es el recetario, tiene la información para hacer todas las proteínas de una célula. Cada receta es un gen, que es la unidad de información que guarda cómo hacer X proteína, o proteínas en el caso de las bacterias. Este gen tiene una región al inicio que indica dónde empezar a leer, además de regiones de código que son reconocidas por proteínas para indicar si este gen debe ser leído o no, según las circunstancias de la célula. También tiene la parte que codifica la información de la proteína y tiene señales para terminar o editar la lectura. Además, la gran mayoría del ADN que tenemos no codifica, no son genes, y estamos descubriendo cada día para qué sirve todo este ADN. El ADN puede copiarse por completo usando nucleótidos sueltos, una proteína que va leyendo el código y va acomodando los nucleótidos complementarios llamada ADN polimerasa, y varias proteínas de apoyo. Al copiarse, las nuevas cadenas pueden ser utilizadas por una nueva célula al momento de la reproducción celular. Es como si tu abuela copiara su recetario por completo para dárselo a un clon de ella misma, o como sea que se reproduzcan las abuelas. Todo este proceso se llama replicación. Ahora, la parte de copiar la receta. Usando la información que da el gen, se empieza a copiar el código con otra polimerasa y con otras proteínas de apoyo, solo que esta copia se hace con ARN o ácido ribonucleico. Esta molécula es muy parecida al ADN, solo que los nucleótidos que utiliza tienen un carbohidrato llamado ribosa, mientras que el ADN usa desoxirribosa, de ahí viene el nombre. También en lugar de timina se usa otra base nitrogenada, el uracilo, aunque el ARN también puede tener otras modificaciones. Este ARN que se copió usando el molde de ADN tiene la información necesaria para hacer una proteína, y este ARN en específico se llama ARN mensajero, ya que hay muchos otros tipos de ARN y no solo sirven para hacer proteínas. El copiado de ADN a ARN se llama transcripción,
Después de la transcripción se modifica un poco el ARN y de ahí viaja para poderse formar una proteína. Las proteínas se conforman de cadenas de aminoácidos, compuestos variados que tienen propiedades químicas distintas, y estas propiedades modifican cómo se acomoda la cadena sobre sí misma o le da propiedades específicas para cumplir su función. Todos los aminoácidos tienen una parte llamada grupo amino y otra llamada grupo carboxilo, los cuales le permiten a los aminoácidos unirse entre sí en cadenas. Estos enlaces se llaman enlaces peptídicos. Los aminoácidos que las células suelen usar son estos 20, habiendo algunas contadas excepciones o modificaciones de estos. Ahora, para poder pasar de una cadena de ARN con un código de 4 moléculas a una cadena de 20 posibles aminoácidos que va a ser la proteína, se requiere una maquinaria especializada. El código que viene en el ARN se puede ir traduciendo en grupitos de 3 bases nitrogenadas, llamadas codones. Los codones dan en total 64 combinaciones posibles, las cuales tienen asignadas algún aminoácido en específico. Algunos aminoácidos tienen más de un codón asignado. Algunos codones indican que se debe de detener la lectura y hay un codón en específico, el codón de metionina, que indica el inicio de la lectura. Estas asignaciones ya están preestablecidas y la mayoría de los seres vivos las siguen al pie de la letra. Ahora, ¿cómo la célula interpreta estas asignaciones? Existe un tipo de ARN llamado ARN transferencia, que en una sección se une a algún aminoácido y en otra sección tiene una zona que se une al ARN mensajero. Esta parte también tiene una secuencia de 3 bases nitrogenadas y son complementarias al codón del aminoácido que tiene unido. Esta secuencia de 3 se llama anticodón. Entonces, la célula, por medio de proteínas, une aminoácidos al ARN transferencia, que tiene el anticodón específico para cada uno de ellos. Ahora falta armar la cadena. Al ARN mensajero se une y se ensambla la maquinaria que hará la proteína, el ribosoma, que es una estructura bastante grande formada con ARN, en este caso ARN ribosomal. El ribosoma acomoda al ARN mensajero de forma tal que puedan ir llegando los ARN de transferencia al codón correspondiente, a la par que permite que los aminoácidos que van llegando se vayan uniendo entre sí para formar al final la proteína. Este proceso final de leer el ARN y pasarlo a proteína se llama traducción. Francis Crick, con el modelo de la doble hélice de 1953 y con descubrimientos adicionales, formuló el mal llamado dogma central de la biología molecular en 1958, donde dio el caminito de ADN, ARN, proteína, que ya vimos. Y al poco tiempo se encontró que había más posibilidades que únicamente copiar recetas de galletas. Los dogmas están hechos para romperse, por mucho que Crick dijera que siempre consideró estas opciones y que lo de dogma era un error semántico. Pero bueno, esto lo veremos en un próximo video. Por mientras, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, comenten, suscríbanse si quieren ver qué más pasa con esta historia y recuerden, los dogmas solo existen para ser destruidos. Nos vemos pronto.